El ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, explicó hoy en la Asamblea que la situación del país es crítica y que Ecuador se ha empobrecido en un 10% los últimos 10 años. Hay una salida, lo vamos a revisar en nuestra siguiente entrevista. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Estamos ya en contacto en este momento con el doctor Santiago García Álvarez, profesor de la Universidad Central del Ecuador, para hablar sobre el Ecuador y la situación económica. Ha sido crítica, eso lo informó desde el inicio el ministro de Economía y Finanzas. ¿Se podrá salir? Le consultamos enseguida. Doctor García, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Hola Fausto, buenas noches con todos. Toda la audiencia. Bueno, esa es la pregunta importante que tiene que uno hacerse al inicio, en este caso, de un nuevo gobierno. La situación es muy complicada, como lo ha manifestado el ministro de Economía en la Asamblea. Anteriormente ya habíamos algunos académicos reflexionado sobre que estamos en una situación harto complicada. No solo es el tema fiscal, Fausto, que ya hemos escuchado y los ciudadanos se hacen una idea de que la plata en el fisco no alcanza, pero hay cosas más de fondo. La economía 2023, recién al finalizar este año, será muy similar a la del 2019, es decir, hemos pasado el COVID y no hemos podido llegar a niveles que signifiquen que estamos en un nivel superior a la prepandemia. Y el 2024 toda la producción nacional será similar a este año 2023. Entonces, Fausto, yo lo veo así. En la vida real estamos en una situación compleja, con una caída de la economía, sin llegar a una recesión que se llama, pero muy ralentizada, muy débil, y eso no genera empleo, y eso ahí ya puede uno entender que esté estancado el empleo adecuado, sigue subiendo el empleo inadecuado, el empleo informal. Entonces va por ahí y la respuesta es esa. En un mundo como estamos, en una situación como estamos viviendo, pues está harto difícil poder salir, por lo menos en el corto plazo no veo que sea una salida rápida. Y parece que en el corto plazo no será así, y eso lo reconocen las propias autoridades, incluso en cuanto a la recaudación. Le hemos escuchado también al director de Servicio de Rentas Internas. No obstante, de acuerdo a lo que se establece, por ejemplo, en la Ley Económica Urgente que ha enviado el presidente Noboa a la Asamblea Nacional, y allí algo que generó cierta preocupación es que tampoco se espera una recaudación importante, con lo cual tampoco vamos a tapar los baches que están en este momento. Sí, eso yo creo que ya van saliendo los números de la propuesta de este proyecto de ley orgánica para el crecimiento económico y el empleo. Y bueno, en grandes números, para redondear, son 900 millones de dólares que se podría recaudar con la reforma durante el 2024, gran parte a través de una remisión de multas, intereses. Es decir, si las empresas deben al fisco o están en lo que se llama en un litigio tributario y se discute cuánto hay que pagar, pues la remisión lo que hace es decirles a los deudores: señores, paguen ahora y no hay intereses, no hay multas. La deuda no es que se pierden los intereses, las multas, y el compromiso es pagar. Eso puede generar 950 millones de dólares, Fausto, pero hay que recordar, esta propuesta de ley también trae un conjunto de incentivos tributarios. Por ejemplo, ahí a mí me parece esa parte es interesante, que se dé en función de una tabla. Si una empresa genera nuevo empleo, pues va a tener a más del 100% de reducción, que se llama de deducción del impuesto por los sueldos y salarios. Puede descontarse desde un 20% hasta un 90% adicional. Es decir, si yo gasto 10,000, una empresa $10,000 en salarios, y si se contrata a personas jóvenes de entre 18 y 29 años, pues si recibo el 30% adicional, significa que puedo descontarme $13,000 de mi impuesto o de mis gastos que se deducen y generan utilidad. Entonces, Fausto, ahí hay un cruce, como usted bien lo dice, no es una ley tampoco para
y que eso debe entender la ciudadanía para resolver los temas fiscales. Precisamente porque hay cosas interesantes como esta y recaudar 900 millones. Solo yo hago la reflexión, Fausto. Nosotros hemos perdido se han reducido ingresos de 400, 500 millones de dólares por la reducción del ISD, es el impuesto a la salida de divisas. Hemos perdido o vamos a perder este año también una reducción de ingresos petroleros por el tema de la consulta popular, en donde el pueblo ecuatoriano se pronunció, ¿no es cierto?, para no explotar el ITT. Todo eso está ahí y eso es lo que uno tiene que dar cara, es lo que el gobierno tiene que encontrar salidas y sí, seguimos en ese mensaje. No parece que todo apunte a que podamos incluso en el corto plazo hacer frente a todas estas limitaciones económicas, sociales, y que el tema fiscal no acompaña definitivamente. No esperamos una gran inyección de recursos y ahí estaremos un poco atados de pies y manos quizás en el tema fiscal. Y luego quisiera, Fausto, comentar, porque la pregunta entonces que hacemos, creo que hay que buscar otras alternativas. Ahora, no doctor García, y creo que es importante también señalar, el ministro de Economía, Juan Carlos Vega, en su comparecencia en la Asamblea Nacional, él hablaba, por ejemplo, y esto es muy común en los ministros, acuden con su retórica, pero básicamente lo que la gente necesita, y hablando desde un lugar como la Asamblea Nacional, que creo que es importante que la gente está pendiente de lo que dicen las autoridades. Él habla, por ejemplo, de un pacto fiscal y un acuerdo nacional. Esta frase del gran acuerdo nacional creo que hemos escuchado en todos los sectores, en todas las tendencias. Yo hasta ahora no termino de entender a qué mismo se quieren referir con eso, pero el ministro se ha referido a un pacto fiscal. ¿Qué le entiende usted por un pacto fiscal? Bueno, a mí ese discurso me parece importante. Algunos sectores sociales, académicos, venimos de hace 3, 4 años impulsando el gran programa de diálogos nacionales, pacto social, para que el diálogo, la búsqueda de consenso sea lo que nos anime en las relaciones económicas y políticas. Pero siento que se ha fracasado, ¿no? Se ha fracasado. Evidentemente se ha fracasado. Hay que seguir, ¿no? Y qué bueno que el ministro lo plantee, porque la Asamblea ha sido precisamente un centro, llamemos, de discordia, un centro de no generación de propuestas. Eso nos consta, o sea, ¿para qué vamos a repetir algo que, por ejemplo, todos estamos conscientes terminó con la muerte cruzada? Eso no era gratis. Un gobierno que no estaba haciendo bien las cosas, pero una asamblea que le estaba haciendo peor. Pero y tenemos hoy Santiago, tenemos una asamblea que tiene unas características bastante similares, que al menos vemos en estas primeras gestiones tienen otro tipo de prioridades. ¿Es posible un acuerdo con ellos, un acuerdo nacional o que se involucren en esto? Sí, o sea, sabemos que un 40% de los asambleístas fueron ya asambleístas del periodo anterior y hoy están ahí, pero yo creo que ojalá este mensaje del ministro, y creo que tiene que ser del presidente, volverse a reunir las veces que sean necesarios con la asamblea para encontrar no solo el pacto fiscal. El pacto fiscal tiene que ver, por ejemplo, que esta ley que acabo de mencionar, de comentar, no es la gran panacea. Me parece que hay cosas interesantes, importantes. Si se generan 900 millones de dólares, bueno, no va a solucionar, pero creo que puede ir por ese camino de aliviar un poco los recursos fiscales. Pero la Asamblea puede trabajar en más aspectos que creo que tenemos que impulsar los ecuatorianos y desde la sociedad civil decirle a la Asamblea, por ejemplo, para la reactivación más fuerte de la economía, necesitamos que haya no conflicto político, sino cierta certidumbre, que la inversión está caída en este país. No viene inversión extranjera, ¿cómo va a venir en estas circunstancias? La inversión nacional está caída, ¿cómo va a haber inversión? Entonces, ahí hay un elemento que juega mucho en lo que significa la estabilidad política. Puede ser eso ya una gran contribución. Luego hay aspectos que a mí rápidamente se me ocurre, por ejemplo, una política concertada para una reforma laboral bien hecha, Fausto, sin extremos, pensando en la gente, en nuestros jóvenes. Mis jóvenes de la Universidad Central del Ecuador salen de la universidad y ¿a dónde van? ¿Dónde terminan? Entonces eso se debe debatir muy
de manera objetiva, sin caer en demasiados extremos ideológicos, defender posiciones políticas, sí, pero finalmente decir, bueno, la reforma va por los jóvenes, la reforma va para los que no tienen empleo. Eso, por ejemplo, sin asamblea y sin un acuerdo político no va a salir. Hay una necesidad también de mayor liquidez para la economía, sobre todo a las familias. Eso se hace con una política de inclusión financiera, de que el sistema financiero sirva a los hogares, sirva a la pequeña empresa, sirva al pequeño productor. Entonces, Fausto, mire, ahí están 2 o 3 cosas que un pacto, para mí eso es un pacto político de avanzada, ¿no? Y para creo que poder despertar la economía. La economía nos preocupa, como lo expresé, no va bien, no, y si no se arbitran medidas, este tema va a ser, ¿no es cierto?, este tema va a seguir deteriorándose. Ese es el problema de la economía. No solo cuando uno va en declive y ya por cualquier circunstancia otra vez se recupera, no. Y esperamos no tocar fondo, porque creo que esa es una de las principales esperanzas que tienen los ecuatorianos, no tocar fondo. Importante también lo que nos ha dicho Santiago respecto de estos acuerdos. Si no se cuenta con la clase política, con todos los sectores que se involucren en estos llamados acuerdos, pues no habrá forma de salir. Santiago, se nos acabó el tiempo, pero nuevamente le agradecemos por haber estado con nosotros. Gracias, Fausto, como siempre un honor estar en este prestigioso medio de comunicación. Un saludo a todos. Gracias también. Ha sido el doctor Santiago García Álvarez, profesor de la Universidad de Economía de la Universidad Central del Ecuador, hablando sobre la crisis económica en el Ecuador. ¿Se podrá tener una salida? Ha coincidido en que si no se involucran todos los sectores políticos, sociales, económicos del país y la sensatez, por sobre todo, de las autoridades, no sería posible. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando Notimundo.